Le doy la bienvenida al investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM e integrante del programa de estudios sobre educación superior, el maestro Javier Mendoza. Maestro, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno. Sí, un gusto. Maestro, ¿me escucha? Estar con ustedes. Sí, lo escucho. Igualmente, ya te escucho perfectamente, Perfecto. maestro. Vamos empezando a preguntarle cuál es, bueno, básicamente creo que la respuesta ya la tengo, pero igual se la voy a hacer. ¿Es suficiente el presupuesto que se va a destinar este 2022 para las universidades públicas, teniendo en cuenta todo esto que estamos viendo, la demanda, la pandemia, los cambios que ha habido? ¿Es suficiente, maestro? Bueno, de entrada yo creo que hay que decir claramente que es un presupuesto insuficiente para el desarrollo de las instituciones públicas de educación superior de todos los subsistemas, tanto el subsistema universitario, el tecnológico y el de educación normal e instituciones de formación docente, como lo establece la nueva Ley General de Educación Superior aprobada recientemente en el mes de abril. Yo creo que valdría la pena decir, a ver, ¿cuánto invierte para saber si esto es suficiente o no es suficiente? Primero, para el proyecto de presupuesto 2022 que ya está en la Cámara de Diputados y que a más tardar el 15 de noviembre tiene que estar aprobado después de que ya se aprobó la Ley de Ingresos, para educación superior y posgrado, que son las subfunciones de la función educativa que van para las instituciones de educación superior, se están planteando 154 mil millones de pesos. Esto equivale al 0.55% del Producto Interno Bruto. Hay que recordar que la Ley General de Educación en su artículo 119 y la Ley General de Educación Superior lo retoma en el artículo 62, establece que el Estado debe de destinar a la educación pública cuando menos el 8% del PIB. Actualmente está destinando el 4.6%, ¿sí? El Estado, tanto la Federación como los estados y municipios. Y dice el artículo que de este 8%, al menos el 1% se debe destinar al desarrollo de las funciones de docencia, investigación científica, innovación, claro, desarrollo tecnológico de las instituciones públicas de educación superior. Entonces, si el recurso federal equivale al 0.55% del PIB y considerando los recursos estatales y los que se destinan también a cultura y a otras, a desarrollo de la investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación en las instituciones de educación superior, esto está por debajo del 0.9% del PIB. Es decir, que necesitaríamos para dar cumplimiento a la ley un estimado de 11,000 millones de pesos adicionales cada año en términos reales, a pesos constantes, para poder alcanzar, sí, hemos trabajado un escenario al 2030 para que en 2030 se alcanzara el 1% del PIB, de acuerdo con las proyecciones de la economía que ha establecido la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, estamos rezagados desde el cumplimiento de esta disposición, pero ahora que se establece la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, pues aún hay mayores requerimientos. Es decir, como establece la Ley de Educación Superior, para poder transitar hacia la gratuidad, ahí se establece claramente, ninguna institución, claro, puede ser afectada en sus finanzas institucionales. Y esto implica, porque lo mandata la ley, la conformación del Fondo Especial Federal para la Obligatoriedad de la Educación Superior, que esto se estableció en la reforma constitucional de 2019, pero no se incluyó en 2020, no se incluyó en 2021 y tampoco se incluye como tal, como fondo, en
el proyecto 2022, si bien hay un recurso que se asigna a la Subsecretaría de Educación Superior por poco más de 700 millones de pesos para iniciar con estas acciones de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Se ha hecho una estimación desde que se aprobó el artículo 3º constitucional por parte de la UNAM, por parte de la NUYES, por parte de la propia Subsecretaría de Educación Superior, de que bueno, el costo de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior implica alrededor de 19,000 millones de pesos de golpe, ¿no? Pero como va a ser su aplicación gradual, se estima que sea alrededor de 10, 11,000 millones de pesos adicionales cada año. Entonces estamos enfrentando un rezago. Sí, totalmente, es un rezago y pues verdaderamente es un incumplimiento a la ley. Sobre esto me quiero quedar, maestro, y quiero seguir profundizando. ¿Cuál sería, digamos, me parece que serían varios impactos que podría tener este incumplimiento esto que se está forzando a tratar de tener la gratuidad, que al final de cuentas pues se ve reflejado en el cumplimiento de estas disposiciones legales? ¿En qué rubros podría impactar esto que está pasando, este rezago tan marcado en cuanto a los presupuestos, maestro? Bueno, hay un aspecto muy claro de que la reforma constitucional y la expedición de la Ley General de Educación Superior establecen la obligatoriedad de la educación superior por parte del Estado. O sea, no es obligatorio para el joven estudiar una carrera, ¿no? Pero sí es obligación para el Estado ofrecer oportunidades para que nadie que egrese de educación media superior y cumpla con las condiciones que establecen las instituciones públicas para ingresar, que nadie se quede fuera, ¿no? Entonces, la meta que se ha planteado en el actual programa sectorial de educación es alcanzar una tasa de cobertura de cuando menos, para 2024, de cuando menos el 50%. ¿Qué quiere decir la tasa bruta de cobertura? O sea, que el número de estudiantes que estén en educación superior sean equivalentes al 50% del grupo de edad entre 19 y 22 años. Egresados. Sí, entre 19 y 23 años. Entonces, esto implica que, bueno, si no hay recursos para el crecimiento, pues no va a haber la posibilidad de dar un lugar a todos los que demanden en la próxima década educación superior. Eso es por un lado. Por otro lado, el recurso para becas. O sea, las becas han sido un instrumento muy importante para la equidad en educación superior. O sea, a través de los programas de becas desde el PRONAVES en el año 2000 se han incorporado estudiantes de los primeros deciles de ingresos económicos. Entonces, si no hay los recursos suficientes, pues estas van a ser las principales consecuencias, por no decir las afectaciones a las propias universidades, a la propia operación de las universidades. Me gustaría señalar, Gabriel, un dato de 2015 a 2021, y que en 2015 fue cuando comenzó la caída en el presupuesto de educación superior. La matrícula aumentó en 20% y el presupuesto disminuyó en 10% en términos reales. Entonces hay un problema serio porque el presupuesto no ha acompañado los esfuerzos que han hecho universidades como las que ya han mencionado, las universidades públicas estatales, pero también las federales, las interculturales, las tecnológicas, politécnicas, por extender sus servicios en todo el territorio nacional. Claro. Y de poco va a servir todo este esfuerzo que se hace en el sistema para que continúen los estudios, para que no dejen la prepa o la educación media superior y le apuesten a una carrera y le apuesten a mejorar sus condiciones de vida, si este va a ser el panorama futuro. Muy complejo, maestro, muy complejo. Pues muchísimas gracias por esta charla. Bueno, pues a ustedes, gracias por la invitación y un saludo a su auditorio.